motivo de esta charla-conferencia es principalmente, como lleva el título, en el año 2028 se va a celebrar el centenario de la coronación canónica de la Virgen del Romero. Y la persona que me acompaña aquí, bueno, muchos de vosotros igual ya lo conocéis, es José Luis Echechipia París. Él es, entre otras cosas, es ahora mismo el presidente de la Asociación Navarra del Órgano, pero además de ello, pues es el organista titular del Monasterio de Leire, también es el asesor artístico del Ciclo de Órgano de Navarra y cuenta con una dilatada carrera como concertista y como organista. Ya lleva bastantes años trabajando con Vicus, con el tema de órganos, y hemos tenido grandes luchas y batallas también con la administración, concretamente con el órgano más antiguo de Navarra, que si alguno de vosotros no lo sabe, se encuentra en la Virgen del Romero, es un órgano portativo. Y el objetivo que queremos lanzar, porque el motivo de esta conferencia yo creo que es lanzar un reto a los cascantinos, y es que de cara al centenario pues tengamos música de órgano en la Basílica de la Virgen del Romero. Y ya sin más preámbulos, pues le cedo la palabra a José Luis para que nos ilustre al respecto. Y nada, pues es un placer para mí estar aquí de nuevo. Me acuerdo que una de las primeras veces que vine fue una pequeña charla precisamente en esta sala. Y bueno, luego ha habido diversas ocasiones, lo mismo con el ciclo de órgano, lo mismo algunos pequeños eventos, o simplemente a conspirar un poco aquí con Santi y con los de la asociación, ¿no? O sea que, bien, siempre buenos motivos y legales todos, legales, no ilegales. Bueno, un poco, claro, con esto de los órganos, muchas veces cuesta un poco llegar, no digo por vosotros, por este auditorio, sino veo en general cuando se habla de este tema en muchos sitios, sobre todo en lugares donde hay instrumentos que hace muchos años que no suenan. A veces es un poco difícil, o es que me parece a mí, llegar a que la gente con la que hablas pues llegue a entender un poco la importancia de estos instrumentos y su interés y la conveniencia de ponerlos en funcionamiento, ¿no? Entonces, digo muchas veces porque, claro, me toca andar por muchos sitios, afortunadamente. Cada localidad es un mundo diferente, hay un contexto diferente, los instrumentos son diferentes también, pero he ido viendo que hay una serie de elementos comunes. Por ejemplo, si yo voy aquí mismo y os digo, hay dos instrumentos en el Romero, dos órganos muy interesantes que merece la pena restaurar, pues yo supongo que esto ya pondrá un poco en guardia, decir, hombre, pues a ver qué es esto, ¿no? Que tenemos eso ahí tan interesante y lo tenemos que nos suena, pues a ver si podemos hacer que suene, en fin. Bien, luego por otra parte, claro, muchas veces luego después de eso viene, sí, claro, pero claro, arreglar eso cuesta mucho dinero y el gobierno de Navarra ya pone dinero para esto. Esa es suele ser la segunda frase muchas veces, lógica además, lógica, ¿no? Entonces ahí es donde ya, pues un poco uno tiene que, ya esa respuesta no depende de uno y entonces claro, pues ya es un poco, bueno, pues es cuestión de buscar otras maneras y tal, que existen. Pero claro, luego a la hora de buscar otras maneras hay otro elemento importante. ¿Cuál es el ambiente? Yo hablo desde alguien que viene de fuera, aunque yo sea ya medio de cascante por la de veces que he venido. A mí sí me considero yo, con vuestro permiso, pero cuando vienes de fuera, claro, otra cosa, ¿qué ambiente se ve en las distintas localidades en torno a los órganos, a la cultura en general, pero en torno a los órganos? Pues hay sitios que vas y hay instrumentos que dices, jo, esto por favor, esto es un instrumento, esto es un órgano que hay que restaurarlo, esto es una maravilla, tal, pero luego no ves ambiente, pues la gente no sabe o no ha habido un movimiento alrededor de esto y bueno, entonces dices, bueno, pues ¿qué voy a hacer yo aquí más que decir que esto es interesante, pero no voy a venir yo aquí con pues no sé,
con un altavoz, pues no, tampoco, ¿no? Entonces, bueno, ese es otro elemento importante. Sin embargo, hay otros lugares donde ya ves que hay gente que se ha movido, gente que tiene inquietud, gente que a lo mejor pues oye, pues que nos gustaría poder organizarnos para hacer esto. Entonces, desde la Asociación de Amigos del Órgano, nos ha pasado en varias ocasiones últimamente que hemos aconsejado formar una asociación, hemos incluso asesorado sobre cómo hacerla, cómo inscribirla, cómo hacer unos estatutos, cosas de estas que ya facilitan mucho una labor así y hace de unión, ¿no?, de todas esas personas. Y luego hay otras localidades que van más allá, y es el caso de Cascante, pues que ya desde la primera vez, que yo creo que fue 2008 aquella charla aquí, y te encuentras a una serie de personas aquí que dicen, pues mira, tenemos una asociación, la asociación Vicus en este caso, hacemos esto, hacemos lo otro, tal, y dices, joder, por favor, o sea, estoy en muchos aspectos, dices, aquí está todo hecho, ya sé que no es así, pero es muy importante, es muy importante. Entonces, claro, lo que pasa es que luego estas cosas también cuesta muchas veces mover. Y a mí me gustaría una reflexión que me vino hace poco respecto a esto a la segunda pregunta que he comentado ¿y el gobierno de Navarra qué?, ¿no? Pues me ha venido un poco la reflexión, y lo estoy hablando con un amigo que bueno, es organero, pero también es un pequeño viticultor que no tiene viñas para vender, es para consumo propio, para dar amigos, tal, no para vender, ¿no? Y bueno, pues hablando un poco de distintas cosas, porque no siempre hay que hablar de estas cosas, sino también de la vida. Y claro, él me decía pues un poco su impresión de cómo están las cosas ahora en el campo respecto a todos los papeleos que hay que hacer. Aquí más de uno lo sabéis mucho mejor de lo que yo os cuente, pero veréis por qué lo digo, ¿no? Entonces él me contaba todo esto que ya sabréis, pues que hay que hacer muchos papeleos, que hay muchas pegas, que hay muchas normas, que hay muchas leyes, y a veces pues para cosas que antes se resolvían mucho más fácilmente y que ahora pues no se pueden resolver así, hay que hacer todo a través de burocracias muy costosas, ¿no? Y bueno, luego pasábamos a reflexionar en la vida en general, cómo está pasando esto, hay una tendencia a todo esto, no, hay que hacer este papel, el otro, no, pero si esto hace 4 años que lo hicimos y fue así, no, ahora ya no vale, tenéis que rellenar esto, vale. Entonces, claro, ¿todo esto qué tiene que ver? Bueno, pues todo esto al final lo que va pasando es que va creándonos un poco más que un poco de desánimo, porque dices, joder, para 2 cosas que quiero hacer, que yo realmente sería algo muy sencillo, ¿por qué tengo que hacer todo este camino para lo mismo, ¿no? Y a lo mejor para que no salga, ¿no? Entonces yo creo que eso nos ha ido instalando también nos ha hecho perder la perspectiva. Ahora veréis, voy a aterrizar porque diréis, ¿este a dónde quiere llegar? Pero nos ha llevado a que en muchos aspectos, bueno, pues vamos a delegar en las instituciones o en otras entidades aspectos como, por ejemplo, nuestro patrimonio cultural, y decir, bueno, vamos a ver esto, entonces esto el gobierno de Navarra, ¿qué? Y ya cuando dices, no, el gobierno de Navarra ahora no está en este plan, dices, bueno, pues entonces no hay nada que... Pero claro, realmente cómo han sido estos instrumentos, yo a veces hablando con colegas y tal, y ha surgido la pregunta, bueno, ¿por qué están aquí? Porque esto no es que le dio el capricho a alguien de vamos a poner un órgano realejo y un órgano de tribuna, porque sí, porque me apetece y lo ponemos y ya está. No, se pusieron en su momento porque esto era un objetivo de toda la localidad, porque era importante. ¿Para qué? Está claro que para la liturgia, que entonces era en los años en que se hicieron estos instrumentos, la parte musical en la liturgia, no solo las misas, todos los oficios que había, pues tenía mucho peso la parte musical. De hecho, se hablaba de funciones religiosas, porque la gente iba, bueno, a escuchar buena música y, o sea, era mucho más allá que el hecho de si uno era creyente o no, que bueno, entonces tampoco se cuestionaba demasiado a niveles grandes. Pero era también una cuestión ya, sin darnos cuenta, era una cuestión cultural, era una cuestión que involucraba a todo el mundo de una manera o de otra, ¿no? Bien, entonces estos instrumentos, claro, se necesitaban y se hicieron para eso, ¿de acuerdo? Luego otra cosa que tenían estos instrumentos era también pues que hacían un servicio a la comunidad, o sea, a todo el pueblo. ¿Por qué? Pues porque los organistas, que claro, para tocar estos instrumentos tenía que haber gente que supiera hacerlo, músicos, organistas que también solían ser más
solían hacer más trabajos, pues por ejemplo, según las épocas pues, y las localidades podían ser organistas y maestros, podían ser organistas y secretarios del ayuntamiento, porque era gente que tenía ya una formación no solo musical, sino en general, una formación humanística, una formación en distintos aspectos y podían hacer esos trabajos. Y a lo mejor pues solo de organistas no podían vivir, pero podían compatibilizar trabajos, ¿no? Pero otra cosa que hacían estas personas, que era enseñar música a los chavales de la localidad. Entonces de ahí también, bueno, pues enseñar a todos los que se les vieran cualidades, también depende cómo se organizara en cada lugar, y entonces los órganos han sido los primeros lugares donde han aprendido música gente que luego ha tenido unas dedicaciones muy diversas, pero incluso si han sido músicos no necesariamente han sido organistas. Entonces, claro, hay muchos, si vemos un poco la historia de la música, de intérpretes, de compositores, y primero vemos que han empezado a estudiar con el organista de su pueblo, ¿no? O sea que todo esto. Luego también, ¿qué tienen estos instrumentos? Pues hombre, a nivel sentimental, a nivel de la historia de cada sitio, han sido la manera de celebrar los acontecimientos más importantes. Pues lo mismo cuando los nacimientos, las bodas, los funerales, o sea, todos los momentos importantes en una familia han sido con la música de estos instrumentos, ¿no? Hasta cierta época en la que, bueno, pues las cosas cambiaron y se dejaron en muchos lugares un poco de lado por mil circunstancias, que tampoco es cuestión ahora de enumerar, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? Si examinamos todo esto, vemos que además de ser instrumentos muy interesantes por cómo son, por su estética, por su construcción, que ahora os enseñaré unas fotografías de cómo son por dentro, pues hombre, hay mucho más aquí, ¿no? Mucho más. Con lo cual uno ya empieza a pensar, hombre, uno se viene un poco arriba y dice, a ver, estos instrumentos no pueden estar en silencio, no tiene ningún sentido. Esto que parece decir, sí, claro, qué bonito, te vienes arriba y dices eso, pero no, es que cuando uno no ha pensado en todo esto dice, pero esto, claro, esto a quién le interesa, esto a quién le importa, esto, claro, está así, ahora quién se va a poner aquí a mil cosas. Bueno, pues no, cambia el punto de vista. Y un poco por eso quería decir que al final esto, lo he dicho porque para dejar clara la idea de que esto al final es cosa de todo un pueblo, esto es de toda la gente, no es de unos pocos que tal. Entonces ahora yo creo que lo de venir aquí, lo de hacer distintas charlas o distintas labores de difusión del valor que tiene este patrimonio es también por lo menos que haya una concienciación. Entonces, si por ejemplo las personas que estáis aquí decís, ostras, es lo que ha dicho este tal, y luego estáis tomando una caña por ahí, oye, hemos estado en una charla de los órganos, sí, se va corriendo la voz, oye, pues ya, esto ya es un objetivo que, bueno, pues yo estaría muy contento de eso, ¿no? De haberos llegado en este sentido, ¿no? Si queréis pasamos a ver un poco las fotos que os he dicho, a ver cómo lo hago ahora y si no lo estropeo, ¿eh? Bueno, vamos a ver primero el órgano realejo. Diréis, ¿esto de un órgano realejo qué es? Bueno, aquí en el Romero, como sabéis, hay dos órganos. Uno de ellos es el que está en la tribuna, que si entramos en la basílica, pues bueno, nos miramos a la izquierda y hay un balcón con un órgano con el que se ve la tubería vertical, se ve una tubería horizontal que sale ahí, que parece que nos van a dar con ella, ¿no? Porque sale ahí del balcón. Entonces, bueno, ese es el órgano de tribuna, ese es un órgano grande de tribuna, pues porque está en una tribuna, sin más, no tiene más misterio. Pero luego hay un órgano más pequeño que durante tiempo estuvo en el pequeño espacio que hay, que yo creo que era un coro, debajo de esa tribuna, estuvo ahí en un lado y durante muchos años nadie sabía que eso era un órgano, hasta que por una cuestión fortuita, una visita que hubo, y iba, ¿pero esto qué es? Y entonces lo movieron, iba, pero si esto es un órgano, tal, bueno, entonces ahora ese órgano está en el museo que está en la casa del museo etnográfico, está ahí en la sala del órgano y se puede ver y está ahí, se le hizo una actuación en la caja, una consolidación, etcétera, ¿no? Vamos a verlo. No sé si puedo aumentar la control, ¿dónde está el más? Aquí está. ¿Lo veis ahora bien? Sí, sí. Ahí se ve a la organista y aquí al follero o como se llame en cada sitio.
Muy bien, entonces, ese es otro antecedente. Aquí tenéis otro ejemplo que también se ve muy bien. Estos son todo pinturas medievales, porque estos instrumentos son más característicos de la Edad Media. Este órgano ya veis que ya tiene su propio pie, ya no se pone en una mesa, sino que... Y se supone pues que quien le da el viento estará ahí atrás, aquí no se ve, pero el hecho de que otra persona le dé al aire supone que entonces el músico puede tocar ya con las dos manos, puede desarrollar unas estructuras musicales más complejas, ¿no? Con lo cual es un paso importante. Aquí tenemos otro ejemplo. Ya veis los teclados como eran. Aquí otro, que tampoco es cuestión de... Pasa que las pinturas podríamos estar rato viéndolas de lo preciosas que son, ¿no? Y luego son muy fieles, o sea, pintaban todo de una manera muy fiel, que luego a la hora de ver cómo eran estos instrumentos, incluso de plantearse reconstrucciones, pues han venido muy bien, porque está todo muy al detalle. Y aquí entramos ya un poco, nos acercamos a lo nuestro ya. Este órgano lo llaman el aragonés y está en el Museo de la Música de Barcelona. Le llaman el aragonés porque estaba, no sé ahora en qué localidad aragonesa estaba, pero el caso es que ahora está en el Museo de la Música de Barcelona. Y claro, si habéis visto el Realejo de aquí de Cascante, pues claro, os recuerda, ¿no? Porque tiene la misma forma. Aquí está el teclado, las puertas que también tiene el de Cascante, esta parte de arriba es igual, aunque no está tan adornada, no tiene... Aquí en Cascante es más sobrio, no tiene estas pinturas. Y luego aquí está el fuelle, y aquí en Cascante el fuelle falta, no está. Pero sí que están los conductos por los que se ve que pasaba el aire cuando se le daba al fuelle. Vamos a ver cómo suena este instrumento, porque este órgano está restaurado. Espera, ahora tengo que salir de aquí, irme al vídeo. Bueno, quizá voy al vídeo después, porque no es cuestión de teneros otros 20 minutos aquí. Bueno, y aquí ya volvemos, aquí vemos el de Cascante. Aquí es donde estaba antiguamente. Ya conocéis esta parte, aquí encima está la tribuna y este pequeño coro que hay aquí, que eso además es un rincón muy especial, es un rincón extraordinario ese, me gusta mucho. Pues ahí estaba el órgano. Un tiempo se pensaba que era, ahora está puesto con el teclado para aquí, pero parece ser que estaba vuelto cuando se descubrió y bueno, pues se pensaba que era un armario, ¿no? Y cuando alguien vio y miraron un poco más, ahí ves que hay tubos y todo y tal, bueno, pues bueno, tuvo que ser muy emocionante, supongo. Aquí lo veis un poco más de cerca, ya veis que es la misma forma que el otro, lo que pasa que es muy sobrio, pero también es un instrumento muy bonito, no tiene por qué ser todo tan adornado. Aquí tenéis otra vista con las puertas abiertas y sin los tubos. Aunque hay algo de tubería que está ya separada, está guardada. Y luego, fijaros, aquí está el teclado, y aquí se toca. Aquí arriba está el depósito de viento, que también se llama secreto, es decir, el aire que se le da con el fuelle se almacena aquí, porque aquí está sin tapa, y esto lleva una tapa que cierra herméticamente, y aquí hay una serie de válvulas que ahora veremos, que el organista abre con las teclas y también abre con unos tiradores que también veremos que tienen los laterales, y entonces lleva el aire a los tubos que queramos. Vamos a ver vistas de más cerca. Bueno, esto es ya en su emplazamiento actual, en el Museo Etnográfico. Veis un poco, para hacer la idea, se colocaron algunos tubos para que el visitante pues se pueda hacer un poco la idea, ¿no? Ya veis aquí vemos un poco los tiradores que tienen los laterales, luego hay un vídeo que lo vais a ver muy bien. Y aquí de cerca, con esto lo que se hace es conseguir distintos timbres, distintos sonidos, como si fueran distintos instrumentos, y según los que saques hacia afuera, tirando hacia afuera, pues al tocar da unos sonidos o da otros. Aquí el teclado, ya veis cómo está, un poco ahí, pero está. O sea, que es que al final, alguna vez hablando con algún colega, me decía, bueno, yo suelo comentar, digo, bueno, y ahora si quisierais hacer esto aquí nuevo, este órgano que tenéis aquí, ¿qué? Si lo más difícil está, que es el instrumento, ¿no? Aquí lo veis un poco con el secreto cerrado, esta es la tapa que os decía que cierra herméticamente, y aquí en estos huecos van los tubos. Aquí se ven los huecos,
Por aquí sale el aire según como los quiera distribuir el organista. Una vista del teclado de cerca. Aquí estos alambres son, estas varillas, son los que abren las válvulas encima. Aquí otra vista, ya veis cómo engancha. Aquí salen de la parte del depósito de viento y al darle a la tecla pues se abren con unos muelles que tienen, que a ver si aparecen ya de una vez. Aquí donde se coloca la tubería y aquí están los muelles que os digo. Este es el conducto donde se almacena el aire de manera hermética, y entonces según qué válvula se abra con las teclas, pues el aire, claro, va hacia donde le dejan salir, y estos muelles son para que la válvula vuelva a cerrarse cuando ya se deja de pulsar la tecla. Y lo que hay aquí detrás es importante porque es la firma del organero que construyó el instrumento. Esto era muy característico en la organería hasta finales del 18, incluso algunos el 19. Luego ya más adelante no solían firmar dentro del secreto, pero aquí era un sitio donde tampoco accedía nadie y quedaba, ¿no? Entonces pone aquí, no se lee, pero Ambrosio Moliner me hizo en Zaragoza, veis ahí la C con cedilla, año 1699. O sea que ahí la firma la tenemos. Esto es muy interesante también para el órgano que hemos visto en el Museo de Barcelona, porque allí no se sabe quién fue el constructor, porque allí no está la firma. Sin embargo, viendo este y viendo aquel, pues bueno, es fácil pensar que sean el mismo constructor, ¿no? Aquí otra vez un poco más en detalle. Esto, una cosa de la cerradura para cerrar la puerta, ya veis, también este tipo de cosas que parecen tan anecdóticas, pues también dicen mucho, ¿no? O sea que un poco de cómo eran en la época las cosas, fijaros toda la forja, todo el trabajo que hay ahí, ¿no? O sea que, bueno. Bueno, ¿y cómo suena este instrumento? Pues vamos a escucharlo. He sacado un vídeo casero que me hicieron hace años, cuando visité el Museo de la Música con varios organistas, y me tocó enredar ahí. Venga, toca algo, joder, chico. Bueno, venga, pues nada, 4 cosas, pero para dar la idea de cómo suena está muy bien, porque además vais a ver la persona que da el aire al otro lado, vais a ver cómo lo hace. A ver si suena. Aquí está. Esta es una foto, no he podido encontrarlo. Fijaros ahí cómo está el que da el fuelle, ahí atrás, el gran Mario, Cristín, ahí está Mario, Oscar Laguna. Estos son 2 organeros, trabajaban en Barcelona. Lo que está haciendo aquí Oscar es sacar los tiradores que hay en este lado que os he dicho, pues él nos está para probar distintas sonoridades. Pero se oye mal, ¿eh? Bueno, vamos a seguir. Esto es un poco repetición de las fotos que hemos visto. Veréis que es un sonido muy agudo, y estos eran órganos para llevar por ahí. De hecho, estos órganos se llevaban mucho en procesiones, por ejemplo, procesiones del Corpus o grandes procesiones. Había una de las carrozas, iba con el órgano arriba y pues habría una escola cantando, y luego los dos, el que le daba el fuelle y el que tocaba, el organista, pues ahí en la carroza y por la calle, ¿no? Entonces, por eso son órganos portativos. Vamos para adelante. Bueno, ahora vais a ver un fragmento de un concierto que hubo aquí en el Romero en 2016, ya pone ahí, con un órgano que hizo un organero francés que está establecido en Cuenca. Hizo una copia de este órgano y fue un concierto de Jesús Gonzalo. Y ahí está Rubén, este ya le conoceréis.
Ya veis cómo es, ¿eh? La tubería. Esto es el baile del Gran Duque, una danza profana que estos órganos también se usaban mucho en la corte, en ambientes profanos, no solo religiosos. Ahí están los cambios de registro, ya lo veis. Joder, qué pena que no se oiga mejor. Bueno, pues esto era un ejemplo. Pues que me da cosa tocar esto, pero me da una pena que no se oiga mejor porque, en fin, me haría la idea mucho más. En fin. Bueno, pues esto respecto al Realejo. Años más tarde, ya en el siglo XIX, pues se hizo otro órgano, que es el que está en la tribuna. Ya pasó tiempo y bueno, pues supongo que el Realejo resultaría escaso o a lo mejor pues se optó ya por un poco hacer un instrumento que respondiera más a la estética ya de los años que corrían y bueno, pues entonces se hizo el órgano de tribuna. Vamos con él. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ahí arriba, ¿verdad? Casi como parece que no cabe, ahí apretujado, pero ahí está. Bueno, la historia de este instrumento es muy diferente porque aquí, curiosamente, es el órgano que es más próximo en el tiempo y sin embargo no sabemos bien quién lo hizo. O sea, el que es más antiguo, como conserva la firma dentro del secreto, lo sabemos, pero este no lo sabemos. Sin embargo, sí que se puede deducir pues, por maneras de trabajar, por cómo es el interior, por cómo es también cuestiones de como por ejemplo los tiradores, la consola. Entonces este anda por la órbita de varios organeros que trabajaban de modo semejante, muy parecido, como son los roqués o los inchaurbe. Podría andar por ahí, tampoco se ha encontrado ninguna firma por ningún sitio ni ningún documento, con lo cual esto hay que decirlo con mucho cuidado, pero bueno, lo que sí es claro es que comparándolo con otros instrumentos que hay por Navarra, pues sí que se ven rasgos comunes con instrumentos como por ejemplo el de los arcos, pero me refiero al interior, porque hay instrumentos que tienen una caja barroca, por ejemplo, pero luego por distintas circunstancias, pues lo que hay dentro de ellos no es un instrumento de estética barroca, sino que es de otros constructores, de otras épocas históricas, de otras ideas estéticas. Y eso, por ejemplo, puede ser por varias causas. Por ejemplo,
En el caso de la raga, pues parece ser que, bueno, el instrumento que hay dentro no es un instrumento barroco, como sí es la caja, pero claro, en la Tercera Guerra Carlista, la iglesia de la Raga se destinó a cuartel, con lo cual, pues bueno, ya podéis imaginar el órgano, pues como, pues terminó muy mal. De hecho, parece ser que se perdió todo. Y años más tarde, no muchos años más tarde, por cierto, en la Raga decidieron pues construir un órgano, pero claro, la caja estaba ahí, pues la caja, lo mismo que muchas veces tuberías antiguas, se aprovechaba lo que era bueno, ¿para qué tirarlo? Esta mentalidad nuestra de ahora, que ahora queremos cambiar, de reciclar, de no tirar las cosas fácilmente, bueno, esto estaba a la orden del día hasta hace 4 días, o sea que mucha gente de aquí ya lo habréis conocido bien. Entonces, en todas estas épocas, pues estaba así, ¿no? Entonces, lo que decía, en la raga sucedió esto, y entonces, por gracias a ese instrumento, a cómo está hecho por dentro, o el de los arcos, o algún otro, Berbinzana me viene a la cabeza, pues se ven rasgos comunes o parecidos a cómo es este instrumento por dentro. ¿Y cómo es la estética en esta época? Bueno, pues es ya la época del romanticismo, ya es una época en la que, hablando muy en general, ya se busca que los órganos no son tan, en sus sonidos no son tan agudos, desde luego, ni mucho menos como el Realejo que hemos escuchado. Son órganos con, bueno, con más cuerpo en general el sonido, tienen otro tipo de sonoridades que se busca entonces, aunque es cierto que instrumentos como este de cascante tampoco se distinguen tanto, no se separan tanto, no se distancian tanto de los órganos barrocos, ¿no? Porque estos también siguieron es distinta la trayectoria que siguieron los órganos, la organería en la época del siglo XIX en España que la que siguió en países como Francia o Alemania. Entonces esta organería tiene una personalidad propia que, por cierto, ahora en el mundo del órgano se está empezando a mirar con mucho interés y a intentar recuperar pues la valía de estos instrumentos, que hay que reconocer que los hemos tenido un poco a un lado, pero la verdad es que tienen mucha personalidad y además son instrumentos que no encontramos fuera de España, son propios de aquí. Aquí tenéis otra vista más en general del órgano, aquí un poco de cerca. Entonces ya podéis ver ahí pues la tubería que tiene vertical, y luego toda esta horizontal, que esto es un rasgo de la organería española y portuguesa. A partir del siglo XVII empezó a desarrollarse con algunos juegos muy determinados, y poco a poco, pues bueno, conforme se vio que eso funcionaba, pues bueno, los organeros que si algo no les falta es creatividad, pues bueno, fueron probando con otros juegos, ampliando ya todas estas batallas, que así se llaman estos conjuntos de tubos horizontales, ¿no? Entonces aquí en la época de este órgano ya esto estaba plenamente desarrollado. Y luego es curioso porque, por una parte, este invento se debe a organeros de la familia, bueno, organeros primero de origen flamenco, pero luego también lo desarrollaron mucho los Echevarría, que eran guipuzcoanos, pero también, y de esto se habla menos, organeros de la Escuela de Organería de Lerín, que también estaban trabajando, parece ser, muy estrechamente con los Echevarría, aunque luego ya fueron por distinto lado e incluso fueron competencia unos de otros. Pero bueno, hubo varios rasgos que definieron el órgano español y que no se encontraba en ningún sitio de Europa, y una de ellas está la trompetería, así que da unos sonidos que llegan mucho, que son, en fin, como decía alguna persona que está en esta sala, hacían vibrar toda la iglesia, ¿eh? Ese era el recuerdo de la infancia, ¿no? Las trompetas y con la iglesia vibrando en los días de solemnidades, ¿no? Bueno, pues curiosamente este recurso luego se ha exportado, luego se ha incorporado a órganos ya de organería francesa en el siglo XIX, y ahora mismo, si veis órganos modernos construidos en auditorios o en iglesias por todo el mundo, muchos de ellos tienen este tipo de trompetería, que es un invento español exportado. O sea que bueno, pues aquí está. Vamos más adelante. Aquí tenéis la consola desde donde se toca el órgano, el teclado. Ahí se ven un poco los tiradores para sacar. Aquí ya no es como en el Realejo, que hay que echar la mano a un lado, sino que los tienes así más accesibles para cambiar las sonoridades del órgano.
y este es un teclado para los pies. Es un pedalero que se llama a la francesa, tiene una octava para remarcar ciertos graves sobre todo, se utiliza. Y estas palancas tan preciosas, estos son llamadas de lengüetas, es decir, si estás tocando con una registración determinada y quieres de un compás a otro meter la trompetería esta que hay horizontal, pues pisas a un lado y sin necesidad de quitar la mano del teclado, pues con el pie puedes activarla o desactivarla, depende de qué lado pises. Esto es para los juegos de la mano derecha, desde aquí hasta aquí, y esta es para los registros de aquí a allí. Y lo mismo pasa con esta rodillera. Ahora no recuerdo si es algún arca de ecos, la expresión, ahora no recuerdo bien, pero también es con la misma idea, pero como aquí hay que aprovechar todo, bueno, pues si los pies van aquí, las rodillas van aquí. Venga, a por ello, ¿eh? Venga. Ya solo falta pedalear un poco y echar a andar. Y aquí veis cómo se conecta el teclado con el depósito de viento que está arriba, al igual que pasa en el Realejo. Lo que pasa es que aquí hay una cuestión diferente. El órgano Realejo tiene la misma anchura en el teclado que en la caja, en el secreto. Sin embargo, este ya tiene, el depósito de viento es más ancho que el teclado, con lo cual hay que buscar una manera de que se conecte esta tecla con su correspondiente válvula, que puede estar, no sé exactamente dónde está, pero puede estar por allí. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, pues aquí hay la varilla que la conecta. Bueno, vamos con una de estas mejor. Aquí se ve, ¿veis aquí que tiene un saliente? Ahí lo pongo más cerca. ¿Veis? Sí. Entonces luego esta barra lo que hace es girar sobre su eje. Entonces tú tiras esto para abajo, esta gira, la barra que la sustenta, y hay otro gancho que sobresale a la altura de donde está la válvula. Y entonces abre la válvula en aquel lado. Y como esto lo que hace es reducir la anchura del depósito de viento a la anchura del teclado, pues se llama reducción. La verdad es que es un invento que si no se llega a hacer, pues bueno, los órganos se habrían quedado siempre en un tamaño pequeño y sin poder evolucionar, ¿no? Pero esto es un invento que ya era muy anterior a estos órganos del 19, ¿eh? O sea que data incluso de finales de la Edad Media, o sea que vamos, ya tenía una larga trayectoria. Vamos para adelante. Aquí veis un detalle de la conexión de las teclas con... Vamos más adelante. Y aquí una vista desde arriba, pues de cómo es el sitio de donde toca el organista. Mejor dicho, de donde tocaba y de donde volverá a tocar cuando se restaure el órgano. ¿Eh, Santi? Vamos a seguir. Aquí un poco otra vista. Falta el banco, por supuesto, pero bueno, es aquí ya veis un poco... Falta el organista. Efectivamente. Solo hay por ahora visitantes, como ahí al fondo, ¿no? Ya veis aquí los registros para cambiar los sonidos. Esto, según si tiras para afuera, pues sale ese sonido al tocar. Y para desactivarlo, echas para adentro el tirador. Vamos a seguir. Aquí otra vista de cómo es todo, con el teclado, la reducción, aquí se ve muy bien. Por una parte están las varillas que conectan con el teclado y por el otro lado están las que conectan ya con el depósito de viento. Vamos a seguir. Aquí tenéis el detalle. Estas son varillas que conectan con el depósito de viento, entran por estos agujeros y dentro están las válvulas que dan paso a la tubería que interese. Hay un vídeo que he preparado que vais a ver cómo funciona esto. Os lo he descrito, pero lo vais a ver ahora mismo. No os preocupéis. Este es otro detalle que nos hace pensar que esto sea un instrumento de roqués o de inchaurbe. Es estas porcelanas, el tipo de grafía que utilizan. Este tipo de grafía la hemos encontrado en muchos sitios, como digo, en Los Arcos, en Larraga, en Berbinzana, en Estella, en Villatuerta, en fin, en muchos sitios. Con lo cual estos organeros han pasado por muchos sitios de Navarra. Esto casi a veces como una agencia de detectives, ¿eh? Aquí hay que andar un poco... Aquí también ya veis que hay grafías diferentes, con lo cual da que pensar que haya habido organeros diferentes que han pasado por aquí.
porque claro, esto no es del mismo. Luego hay otras que les falta, pero se puede deducir qué registros son viendo la tubería que hay dentro, que ahora también vamos a verla. Este es el cuarto del órgano, la sala del órgano, del Museo Etnográfico. Ahora todo esto está acristalado y se puede ver todo el interior del órgano, pero anteriormente estaba así, y estos huecos también tapados, porque la caja tiene que proyectar el sonido hacia adelante. Esto es el fuelle. ¿Veis aquí esta barra? Pues esto es para darle con esto, dar aire al fuelle. El fuellero, el manchador que se llama en Navarra. Luego años más tarde se colocó un motor, ahí veis un ventilador que ya pues dejó al fuellero sin trabajo. Así que el fuellero se tuvo que ir a ver las obras de Cascante por ahí, ya jubilado. Vamos a seguir. Otro detalle, la verdad es que a mí esta maquinaria me parece preciosa, ¿verdad? Y además verla en funcionamiento sería una maravilla. El día que se restaure este instrumento, yo opino que hay que respetar la alimentación manual del órgano, que haya también un motor, porque no se va a estar todos los días dándole, pero para mostrar cómo es una cosa de estas, la alimentación manual tiene que permanecer, porque es una maravilla, ¿no? Luego a lo mejor quién sabe si un día se pone un gimnasio en esta sala, pues bueno, puede servir para ejercitar los brazos mientras otro toca, bueno, estas cosas, ya sabéis. Aquí el fuelle, los pliegues, esto cuando se le da aire, pues claro, esto se va hinchando y se abren estos pliegues. Ahora como está sin aire está el fuelle plegado, pero al darle aire pues subirá a una altura pues más o menos por aquí, no sé bien, pero vamos, ahí es para almacenar el aire. Otro detalle, ya veis que me he recreado con el motor, que es un motor antiguo. Y aquí tenéis un poco de detalle de la tubería. ¿Veis por dentro? Los tubos tienen distintas características. Si os fijáis, esos tubos están abiertos por arriba, pero estos están tapados. ¿Veis que tienen como una chimenea, tienen un tapón? Ahora voy a acercar. ¿Veis ahí? Un poco las diferencias, Eso es. Luego algunos tienen así un bisel, por aquí es donde sale el sonido, otros son de lengüeta, ya veis, unos están aquí abajo y estos están aquí arriba. Esto es una corneta, que es un juego que suele situarse encima porque suele cantar como solista, se suele utilizar como instrumento solista. Entonces se coloca un poco más arriba, pues como cuando una persona en un coro va a cantar un solo y se adelanta, ¿no? O se pone un poco de un sitio un poco más arriba, ¿no? Pues bueno, esa idea. Vamos a seguir. Bueno, aquí es la misma historia. Aquí veis un poco cómo está. Fijaros, aquí falta tubería, pero nos permite ver muy bien cómo va, porque aquí debajo, todo donde estoy señalando, hay también unas aberturas como estas, circulares, donde está apoyado el tubo y de donde sale el aire. Pero luego, estas otras que hay arriba son para que el tubo no se caiga, claro. Si solamente está apoyado abajo, no se sujetaría. Entonces se construyen estos tablones que se llaman panderetes y ahí ya el tubo está ya bien sujeto. Y bueno, pues ya veis, aquí estos tubos son abiertos, ya veis que según la altura del sonido son de distinto tamaño, y bueno, engaña mucho también un órgano de estos, porque ahora me tendría que poner a calcular cuántos tubos puede tener este órgano, pero de fuera vemos un número de tubos y decimos, bueno, tiene 20, 25, 30, los que sea, pero claro, si luego empiezas a calcular cuántas teclas tiene el teclado, pongamos que tiene 50 teclas, no sé cuánto, ahora mismo no sé, estará por aquí, pero bueno, da igual, que tiene 8 registros, con lo cual habrá que multiplicar los tubos que hay, habrá que multiplicar el número de teclas por el número de registros, con lo cual ya nos podemos ir a si 50 teclas por 7 registros, pues fijaros ya lo que sale, ¿no? Más algunos registros que tienen varias hileras de tubos por cada nota, o sea que al final esto es una máquina, un órgano de esto es una máquina de ingeniería importante, porque también hay que tener cuidado de que el aire no se vaya, hay que construir todo bien,
que no se cambie de unos canales a otros, de forma igual sacamos un registro de un flautado y se nos pone a sonar la quincena porque no está bien hecho todo el conducto y se va y se fuga el aire al otro lado. Pues bueno, lo hacemos, ¿no? O sea que eso suele pasar también con el tiempo, cuando ya la madera ha tenido un poco de castigo, en fin. Pero hay que construirlo lo mejor posible, ¿no? Seleccionar buenas maderas, en fin. En resumen, que un órgano de estos también se puede mostrar como obra de ingeniería, no solo como instrumento musical, o sea, que también lo es, ¿no? Aquí tenéis otra vista de... Esto de aquí son postajes de plomo, serán, por donde se conduce el aire, pues si es posible que la salida del aire esté en esta parte y sin embargo los tubos están aquí, o un poco más, no sé hasta dónde van estos postajes, entonces se hacía como estos tubos de aquí, ¿no? Lo mismo, sale el aire de aquí, pero el tubo está un poco más allá, entonces se hacen estos conductos. Y lo mismo, veis ahí tubos tapados, tubos abiertos, aquí lo he manipulado un poco de distintas maneras, en fin, la tubería necesita una restauración, pero la tubería está ahí y tampoco está excesivamente estropeada. Hay tuberías peores. Y aquí en esta sala hay personas que pueden decir esto mucho mejor que yo. Pero bueno, ahora como estoy yo aquí, lo digo yo. Aquí veis un poco lo que os decía de la corneta. Veis que está un poco, estos tubos tienen la base aquí abajo y estos están más arriba. Estos tubos ya son diferentes. Todos estos son trompetas, son lengüetas. Estos tienen aquí dentro una lengüeta que con el aire vibra y esto es el resonador. Y según la forma del resonador, pues tienen un timbre de una manera o de otra. Entonces ahí puede haber trompetas, oboes, clarines, clarinetes, bueno, en fin, muchos tipos de... Voy a seguir. Aquí tubos de madera. Había tubería que se construía en madera pues por varios motivos, pues porque hacían el mismo servicio que tubería metálica, también mantiene mejor es más estable en cuanto a la cuestión de los cambios de temperatura y luego también es más económica. En fin, en cada sitio pues sería por causas diferentes. Bueno, otra vez una vista de... Esto es una caja, hay dos cajas a los lados. Aquí está abierta para poder sacar la foto, pero estos tubos van encerrados en una caja expresiva que se llama. Una caja que está dentro de la caja del órgano y que tiene unas persianas que se pueden abrir con un dispositivo. El organista puede abrirla desde la consola, con lo cual puede hacer efectos de crescendo o puede hacer efectos de diminuendo, según abra o cierre las persianas. Aquí están las persianas. Cuando se abren con esta madera, pues se abren hacia arriba. Y ahora están cerradas, como veis. Aquí es otra vista de esto que se ve un poco más en amplio. Aquí veis un poco el secreto, el depósito de viento, la trompetería, que esto es ya la fachada del órgano. Otra vista. La verdad es que soy un pesado, porque cuando voy a un órgano así empiezo a hacer fotos y bueno, ¡fua! Y luego lleno la tarjeta y tal, pero bueno, así algunas por lo menos saldrán bien. Aquí veis los muelles del secreto, que es lo mismo que pasaba con el Realejo, pero estos ya son muelles más, un poco más sólidos, se ve una técnica más evolucionada, ¿no? Bueno, esto ya hemos visto antes, entonces la reducción, una vista de cerca, y esto es para los registros. Estas barras de aquí son los tiradores que hay en los lados de los teclados. Entonces el organista cuando tira de aquí mueve esta barra sobre su eje y está conectado con una tabla con agujeros que hace que coincidan con otros agujeros, en fin, y que el aire pueda llegar a los tubos. Ya veis también que es una mecánica muy bien construida, porque tiene años y fijaros en qué estado se encuentra, ¿no? Se ve con solidez y muy bien hecha. La madera es buena, no parece tener carcoma, o si tiene muy poco, o sea, está en un buen estado, ¿no? O sea, que se hicieron las cosas bien. Bueno, y esto es. Ahora quiero que oigáis, este órgano no lo podemos escuchar, igual que tampoco el Realejo, pero podemos escuchar un órgano de este tipo. Entonces podemos hacernos una idea
de cómo sonará. Hay que tener fe. Esto es como cuando Osasuna mete un gol en el último minuto y dice, no, han estado presionando ahí al último minuto, ¿no? Pues aquí igual, tenemos que hablar de que se restaurará, ¿eh? Porque para lo contrario ya esta vez es la... Bueno, vamos a ver, que encuentre yo aquí el vídeo, y este es un vídeo que grabé hace años en el órgano de Mañeru, que es un órgano de los Roqués. Yo creo que es unos años posterior a este, se nota por cómo está hecho, pero en cualquier caso es un poco esa estética sonora, y me ha parecido interesante incorporar este vídeo al que he metido también algunas imágenes del órgano este de tribuna del Romero, para que podáis ver, por ejemplo, cuando se ve la reducción en funcionamiento, pues saco también alguna foto de la reducción de aquí para que veáis un poco, para que recordéis lo que hemos visto ahora en las fotografías. La pena es que, bueno, va a sonar un poco... Pero bueno, imaginaros el sonido. Es una obra de Felipe Gorriti esta. 5 versos sobre el Magnificat. Ya veis que aquí la consola, el teclado es más o menos como el del Romero, ¿eh? De anchura, o sea, no... Espero que pueda, ¿no? Aquí tenéis la reducción en funcionamiento, ¿veis lo que os decía? Cómo gira sobre sí mismo. Aquí viene del teclado y ahí se va la válvula, ya veis. Aquí los tiradores de Mañeru. ¿Eh? Sí, me doy cuenta. Parte de la obra. Ahora hay otras, aquí he querido dejar más las imágenes del órgano de Mañeru, pero ahora va a haber un poco más de comparación con el órgano del Romero. Aquí está. Aquí el organista está sentado diferente a como está en el Romero. En el Romero está de cara a la caja. Sin embargo, aquí la consola está vuelta, tiene la caja del órgano detrás de ti. Ese es otro detalle que nos habla de que este órgano es posterior al de aquí. Este es el fuelle en Mañeru, ahí lo veis, ¿eh? Cómo se abren los pliegues porque está aquí con aire.
mejor ya es suficiente. Es que en estas condiciones también es un poco... Bueno, aquí vais a ver un poco esta parte. Aquí foto de la caja expresiva que hemos visto antes. Otra de más cerca. Como ya hemos visto estas fotos, pero este es el interior del secreto. Con estas válvulas son las que se tira, bajan y dejan pasar el aire. Y aquí veis, aquí está el organista, está tocando aquí de espaldas a la caja. Y aquí está toda la mecánica de la reducción que hemos visto antes de cerca. El fuelle, que está con aire, ya veis, luego al apagar, pues todo esto se pliega, como estaba aquí en el Romero. Esta no es la iglesia de Mañeru, como podréis ver. Bueno, y luego hay la última parte de la obra empieza con este pequeño pedalero y ahí veis, he quitado la trompeta, ahora la pongo otra vez, sin quitar las manos del teclado. Esto es Mañeru, todo esto. Hay una parte que van entrando distintas voces imitándose. Y como ese día yo estaba creativo, pues dije, pues voy poniendo unas fotos conforme entra cada voz. ¿A qué ha quedado chulo, eh? Fijaros aquí el detalle de estas etiquetas, poniendo el registro que es... Esto es Mañeru, ¿eh? Es un órgano muy bien hecho este. Pero a fin de cuentas es de la misma rama que el que hay aquí. O sea que esta es gente que trabajaba muy bien, ¿eh? Hay distintos tipos de tubería, de fachada, en fin. Tienen formas diferentes. Bueno, sigamos para adelante y bueno, ya está. Este es el final. Y ahora veis aquí voy cerrando el sonido con este pedal. Una vez un amigo vio este vídeo y me dijo, esos calcetines de colores, por favor. Y yo dije, ay chicos, todo tan serio y un poco de colorido, ¿no? Tampoco está mal, ¿no? Bueno, vale. Es lo que tiene la amistad, en fin. Esto es las arcadas de Mañeru, ya sabéis, ¿eh? Pues bueno, lo último que os cuento ya, porque claro, hemos contado todo esto, pero yo quería también lanzar aquí una idea y os cuento un poco el origen. Hace poco he estado, este verano, aunque el contacto viene de antes, surgió en Ezcaroz, allí en el Pirineo, al lado de Ochagavía, pues surgió un grupo de gente que querían restaurar el órgano, que por cierto es un órgano roqués también. Y este más tardío que el de Mañeru que hemos visto. Y entonces, bueno, pues estaban ahí como hacer y tal y cual, bueno, y han formado una asociación, ya está toda con todas las de la ley y tal, y hablando con ellos, una charla que hice allí este verano, para enseñar pues lo mismo que aquí, mostrando fotografías y para hacerse la idea, pues hablando... decían, es que lo que pasa es que claro, aquí la gente tal, y a mí me surgió, bueno, no me surgió a mí la idea, surgió en mi casa, porque mi mujer, que suele tener buenas ideas,
pues me dijo, ¿por qué no hacéis algo que sea, que pueda involucrar al pueblo? Joder, si estáis ahí que el órgano al final, cuando vas a hablar en muchos sitios te dicen, yo me acuerdo, yo le daba el fuelle, o yo me acuerdo de tal organista que venía a tocar, o tal o cual, cosas que es la vida que había alrededor, ¿no? Y bueno, pues me dijo, ¿y por qué no hacéis una especie, una actividad que puede involucrar a toda la gente allí, toda la gente que quiera? Hoy en día todo el mundo tiene móviles, que tienen micrófonos o tienen vídeo. Y coger testimonios de gente mayor que haya conocido ese órgano en otras épocas, cuando se tocaba, cómo se hacía, que le hayan dado al fuelle. ¿Por qué no? Y dije, ojo, pues eso es muy bueno. Y se lo he propuesto a la asociación y bueno, se lo tengo que proponer mejor presentado, pero la idea es que allí esto puede involucrar a cualquiera, jóvenes que igual dicen, órgano, ¿qué es eso? La iglesia, ¿qué es eso? Pero si resulta que pueden entrevistar a su abuelo, a su abuela, a sus padres, pues bueno, y luego todos esos testimonios, pues un día se recopilan y se va a la Casa de Cultura y se ofrecen allí. Ahí va, mira, este tal. Pero ya estamos poniendo el órgano de la iglesia, lo estamos metiendo otra vez en la vida del pueblo. Bueno, yo os cuento esta idea que está ahí y que quizá puede ser aplicable aquí, pero eso ya es cuestión de verlo. Pero bueno, de hecho aquí lo empezamos a hacer, creo que fue en 2018, fue antes de toda esta historia que, en fin, sí. Y recogimos un par de testimonios, además muy interesantes, sobre aspectos de los órganos del Romero. Recuerdo el testimonio de Quinito, me acuerdo cuando nos hablaste y todo lo que, las vivencias que uno va recordando, ¿no? de su infancia y tal. Y la verdad es que independientemente de todo lo demás, es algo que es una pena que se pierda. Ahora que estamos rescatando tantos elementos, pues el Museo Etnográfico mismo, ¿no? Lo interesante que es y lo curioso, pues las vivencias de la gente también en torno al órgano, que era mucho más de lo que ahora parece mentira, ¿no? Muchas veces ves órganos en muchos sitios que ya no se tocan. Hace poco en una localidad que estuvimos estudiándolo, pues el organista que ahora toca un teclado abajo, ya ni sube al coro. Ah, pero esto tiene interés, pero esto, si creíamos que era como para tirar a la basura, bueno, pues nos encontramos que tenía tubería desde el siglo XVI, XVII, o sea, unas cosas, que no me quiero ir por las ramas, ¿no? Pero que bueno, que puede servir también, quizá un proyecto como este que nos marcamos, puede no ser solamente, es que no es solamente la restauración de los órganos, es luego la actividad que se le puede dar, que esto hemos hecho grandes charlas y hay grandes ideas y además realizables, pero también también puede ser el recopilar todas estas vivencias, ¿no? Y que la restauración en sí sea una parte del proyecto, porque solamente la restauración, si luego no se le da es que esto es lógico, ¿no? Bueno, yo aquí dejo esto. Si queréis alguien comentar algo, si queréis algo que se ha quedado en el aire, preguntas, lo que sea.